Muy buenos días a todos. Les recordamos que si usted tiene la oportunidad, si quiere asistir a las conferencias por el 5º aniversario de Zona 3 Noticias, tenemos los boletos aquí mismo en la estación, en Promomedios Radio, las conferencias de Pablo Latapí, bien bajado ese balón, y de Sergio Oliveira, marcas de autos en México, pasado, presente y futuro. Recuerden que las conferencias son mañana, 8 de julio, viernes 8 de julio, a las 4 de la tarde en el Salón de Música de la Cámara de Palco. Por si usted quiere asistir, aquí mismo, aquí en Promomedios Radio, puede adquirir sus boletos. Y hoy platicamos en Cara a Cara del fuero, este debate que ha habido a nivel estatal sobre el fuero, sobre su posible eliminación, sobre si es vigente o no, sobre si el fuero está vinculado o no a la impunidad de muchos de los cargos públicos. Y comenzamos platicando con Hugo Contreras. Hugo Contreras es el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludándote, Enrique, a ti y a todo tu amable auditorio. Hugo, platícanos, después de que se aprobó el dictamen hace un par de días, o fue ayer el dictamen que se aprobó. Hace un par de días. Hace un par de días, ¿va? Fue el martes. El martes, efectivamente, y decirte que por... ¿Qué incluye el dictamen? O sea, es decir, ¿en qué estado deja al fuero? Bien, mira, decirte que es un dictamen que incluye 8 iniciativas que tenía la legislatura, que son parte de la anterior también, de esta legislatura, presentados por las diferentes fracciones parlamentarias y de todos los diputados. En este dictamen que tu servidor elaboró lo hicimos en tres dictámenes de ellos. ¿Por qué en tres? Porque compete, pues uno de competencia federal, sinceramente, hicimos un acuerdo tipo exhorto que se nombra para pedir y que el día de hoy Lázaro, espero que en el Congreso, en la sesión de hoy, lo podamos votar y ese se remite al Congreso de la Unión, como tú bien lo dices, para que en la ley federal pudieran hacerse las adecuaciones correspondientes. Y otro dictamen, que es el que nosotros nos ocupa, que es una reforma a la Constitución de Jalisco, y el otro dictamen a las leyes secundarias, prácticamente con la modificación a varios artículos a la ley de servidores públicos que contempla esta parte del fuero. El fuero, en la Constitución lo llamamos así, fuero, pero técnicamente es la impunidad penal y la inmunidad penal, ¿no? Y tiene dos conceptos o se utiliza por dos vías. El derecho de expresión que tienen los diputados o los funcionarios o los actores políticos de expresar libre y llanamente sus ideas. Eso, Enrique, queda intocable, eso no se modifica. Eso no será sujeto de proceso penal, digamos. No, y no es sujeto de discusión en las iniciativas que se Es decir, la opinión de un legislador sigue protegida por una suerte de inmunidad. Exactamente, así en esos términos. En los casos penales sí. Y en lo Fuero que común, corresponde, digamos, es en la conducta, en la actitud personal de un servidor público. Y aquí me gustaría decirte que va tanto a los servidores públicos que pertenecemos al poder legislativo, a los diputados, al poder ejecutivo, desde los secretarios de Estado, de los magistrados, desde los presidentes, alcaldes, síndicos, el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el auditor superior. Entonces, todos los funcionarios que tienen de competencia que son estatal, 1591, ¿no? Es un aproximado porque no hay una exactitud, lo digo, no hay una fuente. Todos los regidores también están aforados, entran, ¿no? Todos los suplentes también. No, porque no están en funciones. Si entran en funciones en ese momento adquieren fuero. Todos los que estén vigentes en su función estarían en este supuesto. ¿Cuándo entraría de aprobarse este tema? Y una vez agotado, Enrique, el procedimiento, que es votarlo, hoy dar cuenta de ello, discutirlo, segunda lectura, y para luego mandarlo al constituyente, que son a los ayuntamientos o a los municipios, y esto se requiere que el 50+1 tenga la aprobación de ellos. Si es así, ocurre así, entonces remitirla al Ejecutivo para su publicación. Nosotros pusimos un artículo transitorio, Enrique, de que de ser positivo todo esto, entre en vigor al día siguiente de su publicación. Esto quiere decir que entraría para que los actuales funcionarios públicos o servidores públicos en este ejercicio de gobierno
llámese ejecutivo o legislativo, ya estaríamos sin esa circunstancia de privilegio, protección jurídica que se tiene en la Constitución. Ya sería personas sujetas a cualquier investigación por parte de la autoridad correspondiente o que se le instruya un proceso es decir, penal. Pierdes el fuero por delitos del llamado fuero común, porque el fuero federal pues no puede legislarse desde Jalisco por obvias razones, pero se protege, y eso que quede claro, es decir, sigue existiendo el juicio político para, digamos, remover fuero en materia de opiniones. Eso sí seguirá existiendo. O desaparece el juicio político también. No, el juicio de procedencia. El juicio es juicio de procedencia. Ese es el que desaparece. Ese es el que está en la Constitución en el artículo 102, 103. Pero, por ejemplo, y el procedimiento que en los demás artículos. Para un diputado que exprese ideas y que quiera ser acusado por eso, ¿se necesitará también hacer un juicio de procedencia o no? No. A ver, eso está sí se necesitaría hacerlo. Hacer un juicio, claro, no desaparece. Ahí digamos. sí está la protección, ese derecho, ahí está el blindaje. Ahí sí, para expresar una idea, su postura, su visión, lo que él desea expresar, eso sí. Pero eso no desaparece, eso para que no quede desaparece. claro. Así es. Y preguntarte, Hugo Contreras, hoy se empieza a discutir. Entonces, ¿se aprobará cuándo, digamos? ¿Cuándo podemos tener ya que pase Debe por de los haber municipios? una sesión intermedia y una sesión intermedia y ya en la segunda sesión es segunda lectura, ahí se tiene que aprobar definitivamente. ¿Todas las fuerzas políticas están de acuerdo en el asunto? Todas las fuerzas están de acuerdo en coincidimos y están de acuerdo que todas las fuerzas políticas presentaron iniciativas. Yo quisiera decirte algo, Enrique, si me lo permites. Mira, sí. Yo como abogado y he escuchado y escuchamos a muchos catedráticos, estudiosos, constitucionalistas, te voy a decir, probablemente en ese sentido legal o constitucional, muchos van a decir que es necesario que estuviera, pero creo que hay una gran fuerza social, una gran razón de parte de los ciudadanos de que no existan ciudadanos de primera o de segunda. Y queramos o no, los diputados somos representantes de los jaliscienses, del pueblo. En esa representación que tenemos que escuchar a los ciudadanos y en este sentido estamos dando respuesta a una demanda muy sentida, muy añejada y creo que ha habido en este sentido una gran diferencia por tener privilegios y entonces se juzga a ciudadanos de primera y de segunda. Con esta reforma, Enrique, quedaría, creo, en igualdad de circunstancia y lo hemos dicho, ya no más alguien con privilegios, nadie con diferencias de aplicación de la ley, nadie sobre la ley, todos parejos ante la ley, respetando la opinión jurídica y constitucionalista que pudieran tener algunos compañeros o personajes de esta... Entiendo que es un debate académico que sí excede esto, pero claro que es una demanda ciudadana la eliminación del foro. Ahora, exactamente. Me gustaría preguntarte en este sentido. Tú dices, esto lo que hace es garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Es decir, que no existan ciudadanos de primera, los políticos con fuero, y ciudadanos de segunda que no tienen fuero. Sin embargo, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasa cuando digamos, la raíz de la impunidad no es el fuero? Y lo sabemos, por ejemplo, lo vimos en el caso de Elisa Ayllón. A Elisa Ayllón le tramitaron el juicio político, el juicio de procedencia en 2-3 días y se la echaron. Yo creo que el problema es la complicidad política, es decir, que unos se tapan a los otros para que no salgan sus corrupciones. Eso realmente, pues esta reforma no lo atiende, ¿no? Haces un comentario muy acertado que yo coincido contigo y seguramente los que nos escuchan también coincidirán. El asunto de la corrupción y de la impunidad no está precisamente en el fuero únicamente. Es un elemento más, pero que se está dando un paso, yo lo diría así, se está dando un paso para evitar que en este país y en este sistema, Enrique, no exista la impunidad y la corrupción que nos ha dañado tanto a unos y a otros, a estas generaciones, a las anteriores y ojalá menos a las que vengan atrás de nosotros, ¿no? Ahora lo que me refiero es para bajar las expectativas, porque muchos ciudadanos pueden pensar, ahorita que ya no hay fuero, vamos a ver a políticos y políticos desfilando por los banquillos y dando explicaciones por asuntos relacionados a la corrupción. No es cierto.
Eso no pasará a corto plazo. Digamos, nada más para bajar expectativas, porque de pronto la ciudadanía pensará que eliminando el fuero automáticamente se elimina la impunidad, y no es cierto, Sí, ¿no? mira, Enrique, yo creo en mi formación y en la experiencia que tengo, yo te digo y sigo sosteniendo, las personas que son corruptas o sinvergüenzas o nefastas van a seguir siendo con fuero y sin fuero, con ley de tres o no de tres. Las personas que se conducen con valores y con principios, creo que en el día a día lo demuestran. Lo importante es que no existan figuras jurídicas en las que se oculten para hacer algunas artimañas. Eso es importante, que no exista. Pero realmente yo creo que tenemos que ir impulsando el cambio de una cultura, de una actitud de congruencia, de transparencia, de honestidad, de valores, de principio, y retomar las cosas por el camino correcto. Creo que estamos en una etapa, en una circunstancia de donde no hay confianza, no hay credibilidad, no hay confianza en las instituciones, en la política, en los políticos. Todo esto te tiene que ir cambiando, y eso depende mucho de la cultura y la actitud personales de los funcionarios, de los servidores públicos. No es posible que haya funcionarios de verdad, Enrique, que pareciera que nos están haciendo el favor de atendernos, cuando la responsabilidad y el oficio es eso. Qué distinto sería una persona de cualquier nivel, en cualquier poder del constituido, tenga la convicción y la voluntad de hacer con emoción y con convicción y con entrega su trabajo. No, tú quita la emoción y la entrega con que no robe y con que no sea corrupto. Bueno, Eso. ahorita vamos a seguir platicando de este tema. Les recuerdo, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nos puede mandar un mensaje o un tweet a @zona 3 noticias o un WhatsApp al 3318-8076-41. Incorporamos en unos minutos la opinión del diputado independiente Pedro Kumamoto y también del académico del ITESO Jorge Rocha. 9 de la mañana con 22 minutos, varios mensajes que nos llegan del público. Muy buen día, es un gran paso y creo que se escuchó el sentir de los ciudadanos, pero falta fortalecer los procesos de justicia para que no sigamos por el mismo pantano en busca de la verdadera justicia. Y es que el problema, Hugo Contreras, diputado coordinador de los diputados del PRI, el verdadero problema aquí es que también, por ejemplo, el asunto del fuero, el asunto de irse contra los políticos en materia de corrupción, ha tenido que ver mucho con la justicia selectiva. Es decir, que los gobiernos eligen a sus enemigos y el tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias y dicen, vamos contra ese, cuando en realidad, pues si la justicia fuera ciega, si la justicia no fuera selectiva, pues el proceso sería general, ¿no? Y en contra de quienes realmente se corrompen, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Por eso, mira, en la legislatura que estamos, o el Congreso, estamos platicando ya cómo hacer una propuesta de reforma para la aplicación de la justicia, precisamente, y en el esquema del proyecto de anticorrupción que queremos presentar, vamos a entrarle a este tema para que la justicia pues no sea selectiva, para que la procuración o la aplicación de la misma no sea selectiva, no sea a través de tráfico de influencia, y que las autoridades, ahora sí ya los personajes que estén como responsables de esto, pues no tengan un compromiso partidista o no estén seleccionando sus atribuciones o facultades que tienen, sino que tengan una autonomía, una independencia, para que no haya una persecución, autonomía, para que no haya una complicidad. Claro, autonomía y contrapesos, porque por ejemplo, el TAE tiene autonomía y míralos, que ahorita por ejemplo le entramos al tema de Alberto Baró para ver qué opinas. Dice Ernesto Mesa, eso es una falacia, ya que si algún funcionario es sancionado, la parte que hace la sanción o la justicia lo va a favorecer, ya que en el futuro él necesitará de que lo compense el favor. O sea, favor con favor se pagan los corruptos. Es esta complicidad de la que platicamos, ¿no? Del tráfico de influencia y la complicidad. Pero la complicidad también entre administraciones, diputado, porque al final, bueno, nos tocó platicar en aquel momento cuando estaba llegando el gobernador Aristóteles Sandoval, y ustedes en el PRI tienen una actitud muy crítica al sexenio de Emilio González, y de pronto se borró. Y no hay nadie pagando por lo que sucedió en ese sexenio, y ustedes en campaña eran muy críticos de los problemas de corrupción de la administración de Emilio González. Pues todos pensamos, pues ¿qué pasó ahí? Pues igual hubo acuerdos políticos. Hay opiniones, mira, quien a veces
te ve de un lado, dice, no, pues estos se dedican nomás a criticar, ya pónganse a trabajar. Entonces, si no criticas, a lo mejor decir, ¿qué ocultas? ¿O por qué no lo quieres denunciar? Complicidad. Hay complicidad, y luego, si lo haces, oye, pues ya pónganse a trabajar, para eso llegaron, no para que están justificando su ineptitud en esto. O sea, son puntos de vista que habrá que respetarse. ¿Qué digo yo? Que si hay hechos, que si hay alguna circunstancia irregular, se tienen que denunciar, caiga quien caiga, o sea, contra quien sea. Y por el otro lado, quien es tiene una responsabilidad de servir público, tiene la obligación de cumplir con su tarea, con su encomienda de manera profesional, sin distingo alguno, sin hacer una justicia selectiva o estar a favor de alguien y a otros no. Y yo creo que las autoridades judiciales y las autoridades de la fiscalía tienen que aplicarse con ética, con profesionalismo y no tener un tráfico de influencias y mucho menos una justicia selectiva. Creo que el paso del fuero es un gran avance. No elimina la impunidad, creo que en eso coincidimos, no combate totalmente la corrupción, pero sí es un gran paso. ¿Qué hay pendiente? Hay que analizar el sistema estatal anticorrupción que vayamos a proponer, cómo la Fiscalía le damos fuerza y autonomía, cómo al ETAI precisamente se le acotan sus circunstancias y no que caiga en abusos o en tráfico de influencias. Todas estas circunstancias tenemos que irlas trabajando poco a poco. Hay voluntad de todas las fuerzas políticas, Enrique, ahí creo, eso es importante. Somos respetuosos de las opiniones de los constitucionalistas o los académicos en este tema, porque nos podrían decir, yo no lo dejo de reconocer, pero aquí hay una gran demanda social y los diputados nos debemos a la voluntad popular y ahí ya tenemos que responder. Ya que introduces el tema del TAE, porque aparte nos quedan 3 minutos para despedirte, Hugo Contreras, preguntarte si estás a favor o no del juicio político contra Alberto Barba, contra el magistrado. Mira, independientemente o no de él, yo no conozco, todavía no nos han turnado, hoy se dará cuenta en el Pleno para que se turne la comisión respectiva del juicio que se presentó. Yo no lo he leído, no tengo, pero si existen los elementos, tratándose de él o de otro, pues tiene que darse la procedencia y hasta la última consecuencia. Yo no me refiero a él, me refiero a las conductas de cualquier persona que abuse de su circunstancia como servidor público. No tenemos por qué tolerar o estar y hacer justicia para quien debe de aplicarse la ley. Y sácame de una duda, es decir, Alberto, en este caso Alberto Barba, magistrado del TAE, tiene fuero. Si se aprueba la reforma, automáticamente lo pierde en el tema que lo está acusando el alcalde Pablo Mus. Él y los demás consejeros del ITAI lo pierden también. Los magistrados del TAE. TAE. Los del Poder Judicial, los del TAI, los del Instituto de Transparencia, el Instituto Electoral, el Auditor Superior, los secretarios, el Fiscal General, los presidentes, los regidores, los síndicos, todo. El gobernador no, porque es de materia federal, y hay que aclararlo, es en competencia federal. Es decir, el gobernador seguirá teniendo fuero. Sí, porque así lo establece la Constitución, no está dentro de nuestro ámbito de competencia. Fuero común y fuero federal, los dos. Es decir, el fuero común también para delitos del fuero común. Para desaforar a un gobernador tiene que ser el Congreso. A través del Senado. Senado. ¿No? Así es, así está establecido en la ley. Entonces, hay que también reconocer que nosotros no tenemos esa capacidad de jurisdicción o competencia jurídica para hacer la reforma. Hugo Contreras, antes de despedirte, tocando el asunto del TAE y para terminar con el asunto de Alberto Barba, entonces, ¿para qué hacer un juicio político si solo pasando la reforma pierde el fuero? ¿Para qué hacer un juicio de procedencia? Es que el juicio político tiene que ver con inhabilitar a un funcionario a que siga siendo servidor público, okay. ¿Sí? Y el fuero es para hacer un procedimiento penal, jurídico, por algún hecho ilícito. Son cosas distintas. Entonces, lo que se va a buscar en este asunto sería la inhabilitación de Alberto Barba. Así es, eso estaría planteando el que presentó el juicio político y quien resuelve, pues se le va a dar vista a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado y luego ya en su momento. ¿El PRI no tiene postura todavía en el tema? No conocemos, lo presentaron en oficial de parte, la verdad, soy sincero en este tema, yo no lo conozco, espero lo analizaremos y proceder conforme a derecho. Hugo Contreras, coordinador de los diputados del PRI, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. Al contrario, te agradezco, yo, Enrique,
Enrique, esta oportunidad que me das de comunicarme con tu amable Y te soltamos auditorio. a las 9:30 para respetar tus tiempos. No, Después no nos vayas a mandar la factura o algo. No, nada de Gracias. eso. Gracias a ti y Gracias. al auditorio. Volvemos y platicamos con el diputado independiente Pedro Kumamoto sobre este tema del fuero. 9 de la mañana con 34 minutos. Pedro Kumamoto, diputado independiente, buenos días. Buen día, Enrique, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Pedro, se va, adiós al fuero, pero la impunidad seguirá ahí, ¿no? Bueno, es precisamente uno de los puntos que nosotros hemos tratado de trabajar y que es muy importante remarcar. Quitar el fuero es importante, pero no es lo único. Quitar el fuero es el inicio, si lo queremos ver así, de una serie de reformas que tenemos que impulsar. Por ejemplo, ciudadanizar los juicios políticos para que no exista impunidad entre la clase política y se puedan pues estar solapando las espaldas uno para otro. Se necesita también, por otro lado, la independencia del Ministerio Público y del mismo Poder Judicial para que las leyes, para que los procesos jurídicos no sean utilizados como una arma en contra de la oposición. Entonces, en suma, lo que se necesita es acabar con la impunidad, hacer los juicios políticos ciudadanos, también hacer independiente al Ministerio Público, al sistema judicial. Y bueno, sin duda alguna, creo yo que es estratégico quitar el fuero para que sea la primera llamada de atención y que los partidos políticos se la piensen 2 veces antes de poner a sus compadres en los puestos de magistrados o de jueces y que más bien pugnen por personas que tienen un servicio profesional de carrera comprobado. Pedro Kumamoto, este debate del foro lo tenemos desde hace algunos años y bueno, hay muchísimas iniciativas que se han presentado desde, al menos yo localicé alguna desde la legislatura 56, había iniciativas en materia de eliminación del fuero. ¿Qué diferencia esta legislatura? ¿Por qué aquí sí se logró un consenso en este tema? Yo creo que juega un papel fundamental la presión que la sociedad ha realizado y creo que es importante que la gente sepa que los tweets, que las llamadas de atención incluso en persona que se les hacen a los diputados y diputadas, en alguna o buena medida puede hacer que reconsideren la manera en la que se está impulsando la impunidad dentro del espacio de poder. Creo también que la nueva composición, por así llamarlo, del Congreso, en donde ahí tiene una mayoría, por así decirlo, claro, incuestionable, nos hace pensar que en este momento se dio un cambio. Y yo sí creo que de alguna forma el hartazgo que se ha manifestado a lo largo y ancho del país con el abstencionismo, con la llegada de candidaturas independientes, con las manifestaciones, las marchas que se han generado y los movimientos que se han generado a lo largo también y ancho del país por estos años, nos demuestran que las instituciones se están jugando, pues hoy por hoy, su credibilidad y es importante renovarla. Pedro Kumamoto, me comentaba hace algunos minutos en la mañana una reportera de la Ciudad de México me decía, ¿qué está sucediendo en Jalisco con este tipo de temas? Es decir, desde la ley Uber, una ley de regulación mucho más ambiciosa incluso que la de la Ciudad de México, se está discutiendo el asunto también de la marihuana, o al menos ahí está sobre la agenda pública, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, asuntos como la ley de participación ciudadana, ahora este tema de la eliminación parcial o lo que se puede, digamos, del fuero. Es decir, esto es, digamos, también el 3 de 3, que incluso el gobernador se comprometió a que vaya un 3 de 3 realmente público y realmente con dientes. A lo que me refiero es, ¿qué está sucediendo? ¿Es realmente la presión de la sociedad civil, la presión de la ciudadanía porque existan estos cambios? Yo creo que de verdad la sociedad de Jalisco ha llegado a una madurez y a una búsqueda de participación muy relevante. No es el único, digamos, efecto, o más bien de las razones de estos efectos, pero sin duda quien trate de decirnos que participar, que involucrarnos, que enrolarnos en organizaciones, en movimientos sociales, no deja nada, pues creo que aquí está la respuesta y demuestra que somos una sociedad consciente de nuestros derechos, pero también les exigimos nuevas responsabilidades a nuestros gobernantes. Y esas son algunas de las que mencionas, ¿no? Sobre todo a mí la que más me parece relevante es el tema de participación social, porque de verdad estamos a vanguardia a nivel nacional. Con esto del jueves también estaremos a vanguardia a nivel nacional, y yo creo que también vale la pena reconocer que mis compañeras y compañeros diputados sí están en un espíritu de reconocer que se han dado muy malos usos al poder legislativo, que hemos sido un poder que históricamente ha encabezado escándalos administrativos, y creo yo que el espíritu de, pues por un lado, buscar justicia desde otros mecanismos, pues
sí se ha dado dentro del legislativo. Que bueno, detrás de y esto se ha discutido mucho en columnas, en artículos de opinión en los últimos días, digamos, el fuero no es, digamos, la gran explicación de por qué existe la impunidad entre la clase política en México. Tiene que ver más con los contubernios, con las complicidades, con los acuerdos por debajo de la mesa que terminan, digamos, haciendo un velo de inmunidad y de impunidad sobre la clase política. ¿Qué se puede hacer en esa materia? ¿Cómo romper esos vínculos de complicidad que hacen que no exista un auténtico proceso de rendición de cuentas? Yo creo que ahí, Enrique, son dos cosas que yo no he visto tan presentes en las columnas y que sí quisiera remarcar para hacer el apunte. Por un lado, yo sí creo que es estratégico quitar el fuero por lo que mencionaba anteriormente. Tenías fuero y por lo tanto no tenías que ir a la justicia y por lo tanto no te importaba quién fuera quien administrara la justicia, porque a final de cuentas no te iba a tocar. Y desde esa lógica lo que yo creo es que ahora, como sí van a estar interesados o interesadas en que quien les dé la justicia o les imparte la justicia sea alguien imparcial, pues ya no se van a hacer los acuerdos de te toca 2 PAN, te toca 2 PRI, te toca 2 MC, sino más bien se van a construir agendas para que cada vez se independice más el Poder Judicial. Creo que ahí hay algo muy importante. Y por otro lado, definitivamente todavía no tenemos todos los mecanismos que me gustaría para que pudiéramos lograr una verdadera rendición de cuentas de los partidos políticos hacia las personas. Estamos hablando también de procesos, sí, ya llegó la revocación de mandato, o llegará en cuanto se hagan los cambios constitucionales, pero tenemos que hablar, por ejemplo, que la reelección hoy depende de que le caigas bien a tu partido político, de que te lo permita. Y en realidad ese es un contrasentido de la reelección o de lo que se buscaba. La reelección lo que pretendía era que le respondieras directamente a tu distrito, a tu municipio y no a la cúpula que gobiernan los partidos. Yo creo que tenemos que ir poco a poco reduciendo los privilegios que existen dentro de los mismos partidos, pero para las dirigencias, para las cúpulas. No tengo duda de que hay personas que valen la pena y muchísimo dentro de la militancia. Sin embargo, estas personas muy pocas veces son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones en el partido. En suma, creo que esta es una reforma estratégica, no es el fondo ni la forma, por así decirlo, no es lo último que nos debe de interesar, pero sin duda creo que da un paso para que empecemos a despejar y a quitar los polvos que existen hoy de intervencionismo por parte del lado político en el lado judicial. Tu posición, Pedro Kumamoto, en relación al juicio político o posible juicio político contra el magistrado Alberto Barba del TAE. Mira, yo lo que siempre he dicho es que lo que nos ha demostrado la historia es que los juicios políticos se utilizan como una herramienta simplemente para desprestigiar, para golpear, pero que al momento de dar seguimiento, que al momento de impulsar verdaderamente en el Congreso que sucedan estos juicios políticos, quedan durmiendo el sueño de los justos. Simplemente en la legislatura pasada hubo 96 solicitudes de juicio político y bueno, esto lo que nos habla es que solamente de una persona que tuvo algún tipo de responsabilidad. Entonces, creo yo que tenemos que utilizar estos mecanismos de manera directa para poder, o más bien que les pueda rendir cuentas a las personas, y por eso también propuse, a la par de quitar el juicio político, a la par de quitar el fuero, el juicio político ciudadanizado. Yo espero que este sea un buen caso, que esté bien armado, que no sea nada más una faramalla mediática, porque creo que el Tribunal Administrativo ha caído en excesos y ha permitido que la ciudad se vuelva un descontrol total, donde se le dan más derechos a inmobiliarias rapaces que en realidad a las personas con espacio público. Todavía no conozco a fondo y creo que muy pocas personas conocen a fondo la demanda. Sin embargo, pues estaré atento para conocerla. Por ahora creo que la reflexión es, espero que no sea solamente una llamarada de petate, que no sea solamente una utilización de golpeteo político, sino que realmente busque cambiar la relación que tenemos con el Tribunal Administrativo. Diputado, antes de despedirte, el asunto del TAE y la renovación de los comisionados, ¿cómo han avanzado? ¿Cuáles han sido las depuraciones, los trabajos también con el comité consultivo, para que no vuelvan a ocurrir algunos temas que ocurrieron en el último proceso? Bueno, lo que nosotros hicimos y lo que quiero dejar muy claro es que ahora, a diferencia de otros procesos, no nos toca al legislativo elegir a los comisionados, sino que es un consejo consultivo que lo conforman académicos, personas de la sociedad civil que tienen, pues digamos, una gran trayectoria dentro de este tipo de procesos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que se dieron ciertas filtraciones, también se dieron inconformidades de la manera en la que se generó el examen porque eran reactivos abiertos, y lo que hemos buscado con la nueva convocatoria es, por un lado, total certidumbre de la secrecía al principio del proceso para que posteriormente sea completamente público, y segundo, algo muy importante, cambiar la manera en la que se hacían los exámenes para que fueran reactivos cerrados y que no hubiera duda si estaba correcto o incorrecto. Sí. Pedro Kumamoto, muchas gracias. No, gracias a ti, Enrique, y un saludo a todas las personas que nos escuchamos.
Bueno, aquí tenemos varios mensajes que nos llegan de Cari a través de Twitter. Sería bueno que así como quitaron el fuero, obliguen y exijan a Almaguer a acelerar castigo a corruptos y prepotentes. Bueno, esto tiene que ver también con lo que nos decía el diputado independiente Pedro Kumamoto en relación a la autonomía del Ministerio Público, que en este caso sería la Fiscalía Central. Bueno, más mensajes que también llegan a través de Twitter. Nos dice Edgar Olaez: mi investigación de grado fue sobre juicio político por jurado ciudadano. Ojalá me permita compartirte mis conclusiones. Se requiere una reforma integral al sistema de responsabilidades de servidores públicos. Por supuesto, me pongo en contacto contigo. Muchas gracias por el mensaje. También es un avance quitar el fuero. El gran problema es la protección que se le suele hacer a los corruptos. Y a través del WhatsApp también nos dice Fernando: alcance en paso a desnivel de Patria y Vallarta en el carril de salida para tomar Vallarta, caos vial. Muchas gracias por tu reporte, Fernando. Nos dice María, perderá el fuero el señor Antonio Cruces, exdirector del Seguro Popular, para que responda del adeudo en su administración. Bueno, ahora sí que es uno de los temas que están ahí sobre la agenda. Ejemplo más claro no hay. ¿Qué sucede con el caso de Lady Panteones? Exacto, bueno, se le hizo el juicio de procedencia, se inhabilitó y sin embargo en términos de su rendición de cuentas en materia penal no vimos nada. Vamos al corte, estamos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 50 minutos, nos pregunta terminación 0318, ¿cuántos políticos están presos? Bueno, no sabría decirte el dato, pero bueno, tiene que ver mucho con la definición de político, pero por ejemplo ahí tenemos el caso muy sonado del Bester Gordillo, que ahorita está presa y en hospital, digamos, en hospital prisión, y bueno, es de los pocos casos que recuerdo de los últimos años en materia de prisión, digamos, encarcelar a políticos. Saludamos a Jorge Rocha, él es académico del ITESO y especialista en temas políticos. Jorge, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan. Jorge, después de platicar con los diputados Hugo Contreras y con el diputado Pedro Kumamoto, pues uno cree que es un avance, pero que no resuelve el fondo del asunto, este tema del fuero. Pues no, fíjate que para mí hay dos problemas que tiene serios que podría tener o que podrían impedir que esto funcione, que obviamente sí hay que decir que es un buen avance, que efectivamente están escuchando la voz de la ciudadanía, en ese sentido no podemos recriminarle nada a los diputados, además esta intención de generar una base de igualdad entre clase política y ciudadanos comunes me parece que es un buen principio. Sin embargo, creo que tiene dos problemas. El primero es que finalmente va a ser un fuero o quitarles el fuero a medias, porque como ya sabemos, los delitos de fuero federal no van a poder ser perseguidos porque se mantiene esa figura y por supuesto van a hacer su exhorto sin duda y lo van a aprobar muy probablemente, pero por supuesto que eso no va a pasar en el Congreso de la Unión, es decir, claro que no. Evidentemente ni el Senado ni los diputados federales van a aprobar quitarse el fuero porque en Jalisco se les ocurrió hacerlo, es decir, van a hacer su tarea de exhortarlos, pero evidentemente eso no va a pasar. Entonces vamos a tener funcionarios con estos fueros, a la mitad, ¿no? Con unos delitos que sí se pueden perseguir, pero otros no. Y bueno, ahí por ejemplo todos los asuntos de lavado de dinero, delincuencia organizada, pues esos no se van a poder, esos son del Foro Federal, exacto. Exactamente, no se van a poder perseguir, entonces digamos que nos quedamos como a la mitad del camino. Y la otra que es la gran agenda pendiente de México, y esto sí es un asunto más de corte estructural, pues es el tema de que nuestro sistema de justicia está colapsado, está, en crisis. Hay algunas cosas que se avisoran como positivas con la entrada y ahora sí prácticamente del nuevo sistema de justicia penal, pero evidentemente estamos todavía a años luz de contar con un sistema de justicia que efectivamente funcione y que no genere la impunidad que ya todos sabemos que existe. Entonces, mientras no tengas el aparato que te haga o que te funcione para investigar bien a un político y además unas cosas sí se puedan investigar y otras no, la verdad es que este avance, por más loable que sea la intención de los diputados, pues se va a quedar corto, ¿no? Ese es para mí como el problema. Vuelvo a repetir y no hay que dejar de señalarlo. Sí es un avance,
pero es un avance cortado, es un avance a medias, ¿no? Es como quedarse a eso, a la mitad del camino, ¿no? El asunto, Jorge, no sé si estás de acuerdo, es de expectativas. Es decir, creo que el avance es positivo en términos legales, porque como tú bien decías, al final no se puede tolerar que en una democracia existan estos fueros que más bien me parecen fueros medievales, ¿no? De protección a algunas corporaciones o algunas clientelas del rey, ¿no? Es decir, no, me parece que bajo ningún argumento un esquema democrático moderno puede tener este tipo de diferencias. No, claro. Sin embargo, la expectativa, y ahí yo creo que donde los medios de comunicación tenemos la obligación de bajarle un poco a las expectativas, es que no vamos a ver a los políticos sentados en el banquillo mañana rindiendo cuentas por sus asuntos. Es decir, es un proceso mayor que tiene que ver con otras reformas que son más de carácter estructural. No, sin duda alguna. Es decir, yo creo que la gente ahorita está diciendo, bueno, ahora sí van a poder llamar a cuentas a tal diputado y a tal exgobernador y a no sé cuánta gente, y además, bueno, estos 1,500 funcionarios que tenían fuero, que es una barbaridad, ¿no? Sí, es tremendo. Es demencial el asunto, pero no lo vamos a estar viendo. Vuelvo a repetir, porque obviamente nuestras fiscalías, nuestro sistema digamos, judicial, pues no están todavía para poder, digamos, perseguir esos delitos y otros más, ¿no? Claro. O sea, no tienen las capacidades reales para realmente ir acabando con la impunidad. Esto es un proceso de largo plazo. Sin duda esto representa un avance, claro, pero donde tendrían que hincarle los diputados, en el caso de Jalisco el diente, es, por ejemplo, en todo el asunto, y lo hemos insistido ya en otros programas, el tema de la independencia del Poder Judicial, que es un asunto ahí fundamental, y digamos, el repensar las figuras de las fiscalías, que también ya se dijo, necesitan independencia del Ejecutivo, los jueces necesitan ser autónomos de los otros dos poderes, es decir, son temas un poco más gordos, menos, digamos, se legisla menos para la tribuna, por decirlo así, porque son más de cañería, de tubería institucional, ¿no? Son más técnicos, más de reingeniería, pero esos tendrían efectos mucho más potentes que lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la autonomía del Ministerio Público, que ya decías, Jorge, es decir, si el Ministerio Público no tiene autonomía para poder comenzar investigaciones y acusaciones contra peces gordos de la clase política, pues realmente no iremos a ningún lado. Y el Ministerio Público ya no solo está subordinado al gobernador, porque el procurador siempre estuvo subordinado al gobernador, sino que ahora está subordinado al gobernador y al fiscal, es decir, doble subordinación. No, lo que pasa es que estamos ahora sí que en el peor de los mundos, y ahí tenemos los efectos. O sea, cuántos funcionarios públicos en este país y en el estado de Jalisco, después de múltiples señalamientos de corrupción, pues están, digamos, purgando penas. En el caso de Jalisco tenemos un funcionario, en el caso a nivel nacional yo hablaría quizá de dos. Sí. Ya lo citabas tú, de la maestra Elbaester Gordillo, y el otro es el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, que también pisó la cárcel, por unos fraudes tremendos en el sistema de salud de ese estado. Pero de ahí en más, nadie más ha pisado la cárcel, o de repente hay amagos, o los asustan un poquito, pero no tenemos a nadie más, y ese es el gran problema, ¿no? Jorge Rocha, antes de despedirte, un comentario que tengas sobre el asunto de la CENTE, sobre el asunto de Aurelio Nuño, la reforma educativa. Pues parecía ayer que había algunos visos de negociación sobre la mesa, y ahora incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, digamos, el sindicato oficialista, pues ya también está pidiendo que se hagan modificaciones en la evaluación. Pues parece que está goteando por todos lados la reforma, ¿no? No, es que ¿sabes qué? Y bueno, ya lo decíamos en otro espacio, o sea, la coordinadora está empezando a ser un vehículo para mostrar los múltiples descontentos sociales que hay en este país. Por supuesto que lo que pasa en Oaxaca no solamente es el tema de la reforma educativa, tiene que ver con otros temas sociales de ese estado, y esto que acaba que me sorprendió muchísimo leerlo hoy en la mañana, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, era un asunto que ya se decía y se platicaba por abajo del agua. Claro. O sea, yo creo que muchos sabíamos que las secciones están inconformes con la reforma y dijeron, bueno, pues ahorita es el momento, se abrió el espacio de negociación, y yo creo que esto lo único que ratifica es que la reforma educativa tuvo que haber incorporado a los profesores en la discusión, y tuvo que haber, digamos, tomado las diferencias, digamos, regionales. Ojalá que este conflicto sirva para que tengamos una mejor reforma educativa. Yo creo que nadie
nadie estamos diciendo que hay que, digamos, quitar los pasos que ya se han dado en positivo. Más bien lo que tendríamos que hacer es decir, a ver, ¿qué fue un error? Y hay que rectificarlo, y entonces, ¿cómo ahora sí podemos hacer una reforma educativa que efectivamente cambie el sistema y los modelos educativos en este país? Que bueno, salen informes de múltiples actores donde nos siguen diciendo la educación en México no está funcionando. Sí, Jorge, ¿no? pero lo que pide el CENTE, ya nos tenemos que ir, lo que pide el CENTE es que haya una evaluación sin ningún tipo de sanción y ningún tipo de impacto y consecuencia. Tampoco se puede ceder. Es decir, tiene que haber, entender la dinámica regional de este país, pero es como si le dices, oye, te voy a hacer un examen a un alumno, pero no puedes reprobar, ¿no? Pues bonito examen, ¿no? No, tendríamos que tener un claro, y eso también, fíjate que lo decíamos en otro espacio, un claro sistema de sanciones y de castigos, y un claro sistema también de premios y de estímulos, Jorge, ¿no? nos tenemos que ir, Jorge. Gracias, Ándale, gracias, nos vemos por ahí después. Muchas gracias. Hasta Yo soy luego, Enrique bye. Tucen y mañana nos visita el alcalde de Tonalá para que nos mande sus mensajes.